CNE pide a la Corte Constitucional solucionar una supuesta pugna de competencias con el Tribunal Contencioso Electoral. El organismo no resolvió la petición del contencioso con respecto al movimiento Justicia Social. Jaime Vargas y Leonidas Issa se presentaron en la Fiscalía General del Estado para responder sobre la acusación en su contra por terrorismo relacionado a las protestas de octubre del 2019. Falleció la menor de 4 años que fue apuñalada en el cuello por un sujeto bajo aparentes efectos de la droga en Quinsaloma, provincia de Los Ríos. Incautan más de 1 tonelada de droga durante operativos de control en puertos del Ecuador. En una de estas operaciones, el alcaloide fue decomisado en alta mar. Cédulas caducadas desde marzo de 2020 podrán ser utilizadas con normalidad para los trámites privados y públicos. Así lo dio a conocer el Registro Civil. Así empieza la noticia, emisión estelar. ¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenas noches y bienvenidos a la presente emisión informativa. Hoy, el lunes 14 de diciembre del 2020, y estén muy atentos porque más adelante la siguiente información. Fallece la menor de 4 años que fue atacada con un cuchillo en el cuello. Los detalles de esta lamentable noticia en instantes. Además, dramático. Menor se salvó de morir atropellado cuando cruzaba una transitada vía. La ampliación de este hecho más adelante. Iniciamos con el desarrollo de la información y es del ámbito político y electoral, pues los dirigentes indígenas Jaime Vargas y Leonidas Issa se presentaron en la Fiscalía General del Estado para responder sobre la acusación en su contra por terrorismo relacionado a las protestas de octubre del 2019. Jaime Vargas no declaró porque exigió que su versión sea tomada en su idioma nativo, el achuar. Primero, estaba previsto que Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, rinda su versión libre y voluntaria, pero la ausencia de un traductor en su lengua nativa, el achuar chichán, hizo que no se cumpla la diligencia legal. En mi idioma achuar, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer y seguiremos haciendo cuantas veces sea necesario. Pero con todo el respeto, al parecer usted domina el español inclusive más que mí. ¿Por qué no la declaración en español es como es dilatar el proceso? No es a ese nivel, es un derecho constitucional. Hay dos derechos, justicia indígena, justicia ordinaria. El dirigente indígena de Cotopaxi, Leonidas Issa, no utilizó similar estrategia y prefirió responder en la Fiscalía General del Estado, defendiendo el accionar que tuvieron en las protestas de octubre del 2019. Debe entenderse, aquí no hay delitos particulares en este caso, de actos violentos o de pronto de actos de común y corriente, ¿no es cierto? Debe entenderse que el levantamiento de octubre significó todas las formas de lucha. Ellos son investigados por supuestamente haber mencionado: se bloquea el sector petrolero. La denuncia por terrorismo la presentó el ex vicepresidente Alberto Dajid. Claramente el señor dio una orden, eso consta en audios y en videos en el proceso, en la investigación. ¿Lo recuerda la orden que cuál se hace referencia? Bueno, al cierre de las llaves de los pozos petroleros. Vargas e Issa tienen abiertos 8 expedientes cada uno, entre estos por secuestro, odio y destrucción de bienes, informó Héctor Romero. En un solo fin de semana se registraron 7 muertes violentas en la zona 8. De acuerdo a la Policía Nacional, estos hechos son selectivos y buscan un ajuste de cuentas. Un dirigente deportivo fue asesinado en el cantón Durán pese a la estricta seguridad del escenario. Particularmente en ese punto, ¿no es cierto? Fue un evento privado, un evento deportivo en un lugar privado, con guardianía privada, y que inclusive el momento que llegamos como policía tuvimos algún tipo de inconvenientes para poder actuar. A este hecho se suma el crimen cometido en contra de un ciudadano en las calles 29 y La I, suburbio de Guayaquil. En el Guasmo Sur, otro crimen mediante el uso de un arma de fuego. Un taxista también fue asesinado mediante asfixia y abandonado en la zona de Viernes Santo al sur de la urbe.
En Mapasingue también se registró otros 2 crímenes, el de un caballero que se encontraba junto a un hermano y finalmente una joven en el mismo Mapasingue, asesinada al interior de una vivienda abandonada. En donde posiblemente microconsumidores estaban en este lugar y lamentablemente pues tenemos la muerte en este caso, de una persona de sexo femenino. Para la Policía Nacional, estos hechos no corresponden a delincuencia común. Se trata de crímenes que se encuentran direccionados, es decir, se están atacando entre personas que tienen cuentas pendientes entre ellos. La motivación de estas muertes son selectivas, no tienen que ver absolutamente con un tema donde la responsabilidad de la policía sea la seguridad del orden público, que es a través de la policía preventiva. Son personas que se encuentran al margen de la ley y que indiscutiblemente están conscientes de a qué se dedican y cuál sería su destino. Si bien es cierto, en lo que va del año se registra un total de 348 muertes violentas, 80 más que lo presentado en el mismo periodo del 2019, con un total de 264 muertes. Sin embargo, es necesario mencionar que en lo que va de este diciembre 2020, se registra un total de 8 muertes violentas, cifra que refleja una disminución si se lo relaciona con el mismo periodo del 2019, donde los crímenes llegaban ya a 14 en total. Informó José Morales. Y en breve, fallece la menor de 4 años que fue atacada con un cuchillo en el cuello. Los detalles de esta lamentable noticia en instantes. Además, dramático. Menor se salvó de morir atropellado cuando cruzaba una transitada vía. La ampliación de este hecho más adelante. Y más de 1 tonelada de droga fue incautada tras operativos de control en los puertos del Ecuador. En una de estas operaciones, el alcaloide fue decomisado en alta mar. La policía de antinarcóticos ejecutó la operación en alta mar. Ya tenían conocimiento de que uno de los contenedores del barco estaría contaminado. Lo extraño es que pasó todos los controles desde el puerto de Pozorja. Por ello creen que la sustancia la ingresaron cuando el barco ya estaba en marcha. Posiblemente fueron contaminadas en alta mar. Y abordamos la nave y realizamos los respectivos chequeos. Encontramos anormalidades y volvemos con la nave a atracar. Se encontraron 19 sacos de yute que poseían, bajo la modalidad de gancho ciego. Aperturan el contenedor y incluyen esos sacos de yute en el producto que legalmente iba a ser exportado. En este hecho se logró la detención de 4 personas encargadas de custodiar esta carga. El peso bruto, en este caso de esta incautación, es de 1.064.850 gramos. En uno de los puertos de Guayaquil, la tarea de los canes fue fundamental para detectar las anomalías existentes dentro de un contenedor que ya estaba listo para su embarque, logrando detener también a una persona. El mismo que estaba queriendo exportar el producto banano con destino a Alemania. 105 paquetes camuflados en la estructura del mencionado contenedor. Finalmente, en Machala, capital de la provincia de El Oro, su puerto también contaba con la presencia de un contenedor cuyas características indicaban que al interior del mismo existía alguna carga que no era permitida. Encontrando aproximadamente 11.800 gramos, los cuales pretendían de la misma manera viajar al continente europeo. Informó José Morales. 2 hombres se fueron apuñalados en el centro de Guayaquil tras ser víctimas de robos. Quienes transitan por ese sector de la urbe porteña resaltan que los hechos delincuenciales se registran a diario. Caminaba por la avenida Quito y Alcedo, centro de Guayaquil, a las 6:30 de la mañana, cuando delincuentes se le acercaron para asaltarlo. No solo le quitaron todas sus pertenencias, lo hirieron, tan fuerte que lo dejaron inconsciente. Un agente de la ATM lo auxilió. Él indicó que fueron 2 sujetos armados con arma blanca y le propinaron golpes y lo dejaron botado en la calzada. El ciudadano fue trasladado hasta un hospital donde recibió atención médica. Toma asiento. 2 horas más tarde, cerca del Parque San Agustín, Carlos Alejandro también fue víctima de un hecho similar. Lo lastimaron. Una puñalada.
¿Y en la cabeza con qué le dieron? Con una piedra. Sus atacantes no eran ecuatorianos. Eran venezolanos, todos eran venezolanos. ¿Cuántos? Eran 3 venezolanos y una mujer. A este hombre los zampones se le llevaron un celular y dinero en efectivo. Uno de los presuntos malhechores fue aprendido minutos más tarde, gracias a la colaboración de agentes de la ATM y la Policía Nacional. Quienes circulan a diario por esta zona del casco comercial se muestran preocupados por la presencia de tanto atracador. Esto es pan de todos los días, en cada momento, mañana, tarde y noche. Más en las noches, cuando ya después de las 6 de la tarde, ya esto es un caos aquí. Y eso que en estos momentos la ciudad se encuentra más resguardada que de costumbre, informó Maite Morán. Y mucha atención porque la Policía Nacional capturó al presunto autor del sicariato registrado en Milagro durante el fin de semana. No descartan que el crimen haya sido perpetrado por la lucha de territorio. Asimismo, se dieron detalles sobre el presunto responsable del femicidio ocurrido en la misma ciudad. Bastaron 12 horas para que la Policía Nacional capture al presunto autor del asesinato de un hombre ocurrido en Milagro durante el fin de semana. La captura de Vladimir S.T. se dio en el sector de Las Piñas tras recibir información por parte de la ciudadanía. El mismo que se encontraba subiendo en una motocicleta Daytona que presenta las similares características a la cual fue evidenciada en cámaras de video del sector donde se ocasionó este hecho delictivo. En el domicilio allanado también se encontró un revólver artesanal, un celular y varias fundas con marihuana. Asimismo, durante el procedimiento se detuvo a 2 personas por posesión de armas y otros delitos. La policía no descarta que las muertes violentas sean por la lucha de territorio. Las unidades de inteligencia están verificando datos y tratando de poder anclar estos hechos a qué organización delictiva pertenecen. Lo que sabemos extraoficialmente es que están vinculados dentro del grupo de los lagartos y los choneros. En otro caso, la policía dio detalles sobre las evidencias encontradas tras allanar el domicilio del presunto autor del femicidio de Flor Valle ocurrido en Milagro. Y en el interior del domicilio logran evidenciar varias sustancias sujetas a fiscalización. Hay que también indicar que la persona quien se sospecha causante del hecho presenta también varios antecedentes delictivos. Coronel, ¿por qué delito, coronel, por favor? Son varias causas, ¿no? Y están por robo, por otras causas más. Informó Eric Zambrano. Y en un hecho que ha conmocionado al país, en un hospital de Guayaquil falleció la menor de 4 años que fue atacada con un arma blanca cerca de su vivienda en el cantón Quinsaloma, provincia de Los Ríos. El acusado de esta muerte violenta es un extranjero que se encuentra detenido. Lo que se conoce es que una menor de edad fue asesinada al pie de su vivienda en el cantón Quinsaloma, en la provincia de Los Ríos, por un extranjero que bordeando la medianoche salió de un burdel cerca de la casa de la niña. Cuando el sujeto vio a la pequeña que caminaba junto a su perrito, se acercó a atacarla. Le hizo un corte en el cuello. La familia indígena pues han tenido la costumbre de dejar abierta la puerta para que supuestamente el perrito salga a hacer sus necesidades. La menor de edad había salido inconscientemente a las afueras de dicho domicilio. La madre de la menor indicó que tras percatarse de lo sucedido la llevaron a una casa de salud en Ventanas. Sin embargo, por la gravedad de la herida al nivel de la tráquea, fue trasladada hasta un hospital en Guayaquil, pero... La menor de 4 años de edad estaba asilada aquí en el Hospital Francisco de Casa Bustamante, ubicado en el centro de Guayaquil, donde lamentablemente falleció la noche de este domingo. Su cuerpo ya está en manos de sus familiares para realizar la velación. El acusado de este hecho violento está detenido y existen prendas vinculantes. El hoy detenido pues era una persona que se dedicaba a una constante ingesta de bebidas alcohólicas combinadas con el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. El hombre ahora enfrentará un proceso penal por asesinato. Aún se busca esclarecer qué lo motivó a cometer aquel macabro hecho, informó Adriana Peralta. Y en pocos minutos, atentados con aparatos explosivos causan alarma en la provincia de El Oro. De regreso a nuestro país, el Registro Civil anunció que las cédulas caducadas desde marzo del 2020 podrán ser utilizadas con normalidad
para los trámites privados y públicos. Enseguida ampliamos la información. Autoridades del registro civil hicieron el anuncio durante este inicio de semana, pues las cédulas que estén caducadas desde marzo del 2020 o estén por expirar serán válidas hasta mayo del 2021. Es decir, se podrá realizar cualquier tipo de trámite, sea privado o público, con este documento. El director general del registro civil dio más detalles. Se reconoce la validez de la cédula de ciudadanía que se encuentra vencida desde el 16 de marzo del 2020 o cuyo plazo esté por vencer hasta el 31 de mayo del 2021. Se continuará el agendamiento de turno para el servicio de cédulas. Frente a los próximos comicios, el principal de esta entidad aseguró que el documento es válido también para el sufragio. Puede acercarse al padrón para votar a las votaciones, puede acercarse, pero eso es porque el Código de la Democracia, que en su artículo 12 indica que usted puede acercarse a votar con la cédula caducada, no le impide su derecho al voto. En el caso de personas vulnerables o con discapacidad, el trámite es inmediato. No necesita de una cita previa. Es más, en algunos casos, delegados de la entidad van hasta las casas de los solicitantes. Para las personas vulnerables, ellos no necesitan agendar. Ellos pueden asistir personalmente y son atendidos inmediatamente. Pero le comento que hay personas que no pueden salir de su residencia y hemos hecho brigadas y hemos cedulado en los domicilios. Informó Julio César Saona. En otro tema, el Consejo Nacional Electoral pedirá a la Corte Constitucional solucionar una supuesta pugna de competencias con el TCE. La noche de este lunes, el organismo electoral no resolvió la petición del contencioso con respecto al movimiento Justicia Social. En el Consejo Nacional Electoral se tenía previsto que el CNE resuelva la situación de justicia social que auspicia la candidatura presidencial de Álvaro Noboa, pero no fue así. No resolvieron la sentencia del Tribunal Contencioso, sino que aprobaron una resolución presentada por el consejero Luis Verde Soto para que sea la Corte Constitucional la que resuelva un supuesto conflicto de competencias entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. No obstante, hay que considerar que únicamente el dictamen de la Corte Constitucional sobre el conflicto de competencias resolverá de manera terminante y sobre todo digna, sin exceso de calificativos de ninguna índole, este impasse jurídico en el caso de justicia social. Con 4 votos a favor y una abstención de la consejera Estela Acero, pidieron que se revoque el auto de ejecución dispuesto por el contencioso que disponía permitir procesos de democracia interna dentro del movimiento. En este marco, la titular del CNE tendrá que presentar una demanda ante la Corte para que sea esta la que resuelva la supuesta intromisión del Tribunal Contencioso Electoral en las competencias del Consejo Nacional Electoral. Según lo determina el Artículo 8 del Código de la Democracia. Los conflictos de competencia que surjan entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, que no sean resueltos con el acuerdo de las partes, se someterán a conocimiento de la Corte Constitucional. Bajo ningún concepto representa un desacato a la sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Electoral. Mientras tanto, en los exteriores del Consejo Nacional Electoral, simpatizantes de Álvaro Noboa acercaron los accesos y dicen que acudirán hasta las últimas consecuencias. Nosotros vamos a presentar una denuncia por infracción electoral cuya sanción está tipificada en el Código de la Democracia por incumplimiento de sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, y la sanción es la destitución de los consejeros que votaron en contra de la sentencia ejecutoriada. Es así como se van dando largas a la candidatura de Álvaro Noboa, cuando los plazos están contra el tiempo. Informó Marilyn Jaramillo. El COE Cantonal de Playas en la provincia de Guayas resolvió que los habitantes y turistas puedan realizar la exposición y venta de monigotes desde el 15 al 31 del presente mes en el malecón. Además, queda prohibida la quema de los tradicionales años viejos en el malecón y se pide el uso de planchas de zinc. Esta actividad no la podrán hacer en el malecón y otras áreas regeneradas. Asimismo, el aforo en el sector conocido como La Bahía y demás sectores comerciales, el aforo se mantiene en
un 50%. Y para quienes visiten este balneario, se estableció como horario de apertura de la playa de 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, con aforo controlado y distanciamiento social. Además, el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil presentó la campaña de prevención en contra del uso de explosivos denominada No Perdemos Más 2020. El acto se llevó a cabo en la municipalidad de la ciudad, que se une a esta causa. Giuseppe Escandón hace 9 años perdió sus manos por manipular explosivo durante las festividades de Navidad. Personalmente fui parte de un accidente con uso de explosivos. Estábamos un grupo de amigos. Era algo que se hacía año a año, pero nunca había pasado algo como esto, ¿no? Entonces hubo una mala maniobra y se estalló. Yo lo tenía con mis 2 manos y se estalló. Ante este y otros hechos registrados durante los últimos años en Guayaquil, el Cuerpo de Bomberos presentó junto a la municipalidad y a la ATM la campaña denominada No Perdamos Más, una campaña de prevención en contra del uso de explosivos 2020. Una campaña pues que se viene haciendo hace más de 30 años por parte de los bomberos. De esa manera sumaremos esfuerzos y podremos llegar a más personas. Desde la Autoridad de Tránsito Municipal nos vamos a sumar con nuestro equipo, con nuestras campañas de comunicación para informar, para prevenir y para hacer controles en territorio. Según estadísticas, en 15 casas de salud de Guayaquil, desde el 31 de diciembre del 2019 y el 1 de enero del 2020, se presentaron un total de 68 heridos, de los cuales 58 fueron niños y el resto adultos, todos afectados por manipular explosivos. No le sumemos un problema más a este año comprando juegos pirotécnicos que no están autorizados y arriesgando la vida de los que más quieres en casa, porque finalmente no son los niños de 3 años o 4 años los que compran la pirotecnia, pero sí son los que salen heridos. En la campaña también se ha pensado en los perros y gatos, por lo que el Cuerpo de Bomberos donará 200 bandas para que sean colocadas a sus mascotas a fin de que el ruido provocado por el uso de explosivos no les afecte. Estas bandas simularán la sensación de un abrazo. La entrega será de forma gratuita a través de las diferentes plataformas digitales de los bomberos, informó Carlos Julio Murumendi. Hoy, durante un par de minutos, la luna se interpuso entre el sol y la tierra y ofreció un espectáculo para algunas regiones de Chile y Argentina. Hacia la 1 de la tarde, hora local de Chile, el cielo se oscureció y quedó visible solo la parte más externa del sol. La sombra de la luna cubrió una franja de 90 kilómetros desde la ciudad de Puerto Saavedra, en la región de la Araucanía en Chile, hasta Salina del Eje en la costa atlántica de Argentina. A pesar de la pandemia de COVID-19, miles de personas viajaron al sur de Chile para apreciar el fenómeno. Durante un eclipse, la corona del sol se ve claramente, una oportunidad que los científicos aprovechan para estudiar la atmósfera del astro rey. Un espectáculo de la naturaleza, sin duda alguna. Vamos a un corte comercial, pero cuando regresemos, atención, porque atentados con aparatos explosivos causan alarma en la provincia de El Oro. Ya volvemos con la ampliación de esta noticia. Y 2 atentados con aparatos explosivos causaron alarma en la provincia de El Oro. El primer suceso ocurrió en el cantón Huaquillas, donde delincuentes quisieron extorsionar a una ciudadana. El otro atentado fue en Machala, a un conocido periodista de esa ciudad. Es la detonación controlada de uno de los aparatos explosivos hallados en el balcón de esta vivienda ubicada en las calles Marcel Aneado entre Buenavista y Napoleón Mera en la ciudad de Machala. Mi esposa quería hacer unos trabajos de albañilería con el maestro y abren la puerta del balcón y se encuentran con estos aparatos. El atentado estaría dirigido para el conocido periodista Mario Pinto, quien presume que este tipo de mensajes es para callar su voz por sus publicaciones en su página digital de noticias. Por cuestiones del trabajo, sí, pero bueno, él dice que él morirá haciendo esto, que nadie lo va a callar y él cree mucho en la justicia y
Cerca de 5 horas se esperó la llegada del personal especializado en explosivos, quienes mencionaron que el radio de destrucción de estos artefactos sería de unos 50 metros de perímetro. Como ustedes han visto, pues ha sido un procedimiento totalmente exitoso, de lo cual no registramos ninguna víctima ni ningún daño material. El explosivo hallado en Machala es similar al encontrado en otra vivienda en el cantón Huaquillas el pasado jueves. La víctima no se dejó intimidar por delincuentes, quienes mediante llamada le habían exigido dinero. Existió en otro en Huaquillas, obviamente también ya hay indicios sobre este caso. Vamos a valorar ambas situaciones a ver si tienen relación entre ambos. En los dos casos actuó el grupo de intervención y rescate, quienes ingresaron con las medidas de protección, manipularon y realizaron la detonación controlada. Se conoció que explosivos de iguales características han sido utilizados en atentados en Daule, Naranjal y ahora en la provincia de El Oro, informó Richard Ceballos. Se aprobó el informe para segundo debate de la propuesta de reforma constitucional para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, dar autonomía a la Fiscalía e instalar un modelo parlamentario bicameral, aunque este último punto no fue tomado en cuenta en el documento que será elevado al Pleno. Veamos. Con 5 votos a favor, la Comisión de Enmiendas y Reformas Constitucionales aprobó el informe para segundo debate de la propuesta del Comité por la Institucionalización Democrática. En este documento se recogen los criterios para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y para dar autonomía a la Fiscalía General del Consejo de la Judicatura. En el primer caso, y así en el Consejo de Participación Ciudadana, la responsabilidad de designar autoridades quedará a cargo de la Asamblea Nacional. Dice, la Asamblea Nacional reglamentará el proceso de designación de cada autoridad, de los miembros del Tribunal de Contencioso Electoral y de las y de los jueces de la Corte Constitucional del Ecuador. Esta asamblea sería modificada, pues se recogieron también criterios sobre la reducción de la representatividad, pasando de 137 a 108 legisladores, 15 asambleístas nacionales, 6 representantes de las circunscripciones en el extranjero, 2 por provincia y 1 más por cada 300.000 habitantes o fracción que supere los 250.000, de acuerdo al último censo. Además, quedó en firme la negativa de incorporar la propuesta de bicameralidad en este informe, un punto que causó diferencias en la comisión. La comisión no es inerte, es una comisión que está en la capacidad de dar su crítica a los artículos. Este informe es contrario a la Constitución, carece de legitimidad. Sin embargo, se aclaró que aunque no consta en este documento, que no es vinculante, durante el debate se podrá considerar incorporar la iniciativa de reforma al modelo parlamentario. Cada uno de los asambleístas puede dar su voto a favor o en contra, más allá de este concepto global que dentro del informe hemos planteado. También se recomienda al Pleno la votación artículo por artículo y no en bloque. Este segundo debate deberá darse en enero, cuando la legislatura regrese de su receso que empieza el miércoles 16 de diciembre. En la comisión aspiran a que la consulta popular pueda coincidir con alguna de las fechas electorales. Informó Carolina Basante. El candidato presidencial Giovanni Andrade en rueda de prensa respondió a las acusaciones del Movimiento Unión Ecuatoriana sobre un presunto plagio en su plan de gobierno. Días antes, en rueda de prensa, Andrade fue acusado por el coordinador del Movimiento Unión Ecuatoriana, Listas 19, por haber supuestamente plagiado el plan de gobierno que fue presentado ante el organismo electoral. En su defensa, este lunes respondió: al momento de escanear y subir al sistema, cambiaron mi plan de gobierno, retirando su contenido original y dejando solo la hoja de las firmas y el cuadro del plan plurinacional. Manifestó que la tarea de ingresar el documento estaba a cargo del coordinador del movimiento y de la secretaria, únicas personas que tenían las claves para el efecto. Subiendo a la página web del CNE un plan de gobierno totalmente adulterado, se puede ver la diferencia del tamaño de las páginas. En cuanto a la aparente adulteración de su hoja de vida, también respondió: me he tomado la molestia de traer la hoja de vida entregada al CNE, donde consta que siempre he dicho que no tengo títulos registrados en el Ecuador. Calificó como un alboroto sin pruebas las acusaciones realizadas sobre él. Además, indicó que las declaraciones hechas en su momento por los dirigentes de Unión Ecuatoriana hacen quedar mal a la organización política, pues su candidatura es irrenunciable. Informó Javier Rosero. Organizaciones criminales reclutan a menores de edad para el cometimiento de delitos graves, como el asesinato de personas,
debido a que gozan de ciertos privilegios al momento de ser procesados por la justicia. Nosotros tenemos los registros de los adolescentes que alrededor de los 15, 16 años ya se encuentran inmersos en estas organizaciones. No se pierdan los detalles sobre esta problemática social este martes, en la emisión estelar de la noticia de las 22 horas. 2 hombres fallecieron en un accidente de tránsito que se registró en la vía E25 en el tramo Buena Fe-Santo Domingo, luego de que el vehículo en el que se movilizaban se impactara contra un bus interprovincial que circulaba en sentido contrario. De acuerdo al informe de la Comisión de Tránsito del Ecuador, el fuerte impacto hizo que el vehículo liviano quede totalmente destrozado. Los cadáveres fueron trasladados hasta la morgue de Quevedo a la espera del arribo de sus familiares. Por otra parte, el Gabinete de Seguridad del Gobierno Nacional se reunió para conocer cuál es la situación actual en cuanto a seguridad ciudadana y a la posesión y porte de armas. Según el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín, quien preside la mesa, dependiendo de los resultados de esta cita, se harán recomendaciones al presidente Lenín Moreno para la toma de decisiones. Por consiguiente, el resultado de este gabinete lo que va a permitir es dar a conocer a la ciudadanía el cómo se viene dando cumplimiento a los planes que ya está en funcionamiento por parte del Ministerio de Gobierno y de los otros sectores, como ser inteligencia estratégica, gestión de riesgos y el mismo comando conjunto en cuanto a la entrega, a la forma de cómo se está administrando la posesión de armas. La posesión y el porte están en funcionamiento, pero queremos conocer en detalle para que se tomen las decisiones, se discuta sobre el tema y los reajustes que correspondan serán una recomendación al presidente de la República. El 11 de enero del 2021 se reinstalará la audiencia preparatoria de juicio contra Daniel Salcedo y 8 procesados más por el caso de presunto peculado en la compra de fundas para cadáveres e insumos médicos en el Hospital del Seguro Social de Los Ceibos de Guayaquil. Esto después de que este lunes el juez que lleva la causa suspendiera la audiencia que se había instalado en una de las salas de la Unidad Judicial Penal Norte 2, ubicada en el Centro Comercial Albán Borja. En este caso, Salcedo, quien está recluido en la cárcel 4 de Quito, deberá explicar su presunta participación en el supuesto sobreprecio en la venta de fundas para cadáveres a un precio de $148.50 por unidad, cuando en el mercado su valor es de $12 aproximadamente. Y aquí finalizamos, pero recuerde sintonizar los informativos de RTS a partir de las 5:45 de la mañana. Una buena noche para todos.